cotejar con las verdaderas firmas que aquí nuestro compañero Elmer lo tiene. Estos son los verdaderos y estos no. Y que demostremos nuestros domicilios, nuestras casas, nuestras chacras, nuestros territorios. Lo vamos a demostrar. Hay muchos pobladores y vecinos que son propietarios. Lo aclaro esto públicamente. Los propietarios tienen hijos mayores de edad. Ellos firman como si fueran propietarios y dueños del territorio. Sin embargo, son sus padres. Sus padres no aparecen en las firmas. Eso es la realidad, señores, de la comunidad campesina Unión Marañón. La otra realidad es que dice la empresa que nada tiene que ver la gente de La Pauca, nada tiene que ver la gente de las alturas, digamos, alturas de los ríos. ¿Cómo no van a tener nada que ver? La hacienda La Pauca tiene una extensión más o menos de 45.000 hectáreas reestructuradas, buenas, no contando las desérticas. Toda esa gente tienen como 54 caseríos de esa hacienda. Y así, de la parte de La Libertad, de la parte Amazonas, cultivan la papa, el maíz, todo lo que se refiere a cereales. ¿Con qué cultivan, señores? Con la coca, chachando la coca. Ellos nos bajan a los valles el producto, la papa, el maíz, el trigo, etc. Entonces, vivimos del cambio, que se llama el cambio, el trueque. ¿Cómo nada van a tener que ver? Al hacerse esta obra va a generar una gran desestabilidad. Esos territorios, de esos miles de hectáreas que hay y de pobladores, producen todos los productos que mencioné para traerlo al Perú, hasta para que coma el presidente de la República, con nuestra coca. Están matando nuestras costumbres, nuestras tradiciones que vienen de nuestros ancestros. También no han considerado, hay una especie de moluscos, le llamamos choros, en toda la ribera del río Marañón. Y eso es comestible, de gran valor de calcio. Y esos también son seres vivientes. Nuestras zonas arqueológicas, que también la ley dice que es una zona reservada, zona arqueológica. Y eso no cuenta el gobierno de turno. Todo eso se tiene que ver. En Río Mirilis, límite Selendín con Cajamarca, tenemos un gran manantial de agua termal, muy saludable. Con este proyecto se va a perder. Muy saludable para las personas enfermas. Mucho mejor que Cajamarca de los baños de la grama. Y hay muchas cosas, pero me quedo ahí nomás. Doy las gracias por todo lo que, expresé, y ojalá pues, nos escuchen acá la prensa y nos apoyen en lo sucesivo. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora al ingeniero Guido Peralta Quirós. Él también participó del análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, en el que dio importantes aportes que sirvieron para esclarecer el tráfico que hacía Yanacocha y el gobierno actual de Ollanta, cuando dentro de este estudio de impacto ambiental escribían una serie de barbaridades que no se sostenían en la realidad y que en el fondo mentían para vender en ese estudio de impacto ambiental un producto que sea aceptado por la población, sin embargo, fue rechazado. Vamos entonces a dar uso de la palabra al ingeniero Guido Peralta. Ingeniero, adelante. Está Jorge Rirmanachín,
Muchas gracias, profesor Elmer Micha, por ayudarme en la coordinación de esta exposición. Y muchas gracias, señor Jorge Torres, por la presencia en esta conferencia. Y muy agradecido a todos ustedes por haberse tomado la molestia de venir a escuchar mi exposición. Les pido disculpas que no puedo emplear el micro porque tengo que exponer una serie de diapositivas y que voy a necesitar el otro tipo de micro, o si no, hablaré en voz alta porque no tengo ningún inconveniente. Le he llamado taller informativo de la verdad porque en realidad he acudido a una serie de pueblos afectados por estos proyectos y he podido constatar en el sitio que la empresa Odebrecht ha hecho talleres pero no les ha dicho la verdad. Entonces aquí quiero yo hacer ese hincapié. Por otro lado es que realmente la gente cuando está bien informada puede tener una capacidad de decisión. Mi exposición no está para convencer, simplemente es para informar. Yo no quiero convencer a nadie porque muchas veces hay gente que ya está convencida por el dinero, por la corrupción o cualquier otro principio que tengan, y a esa gente pues yo jamás la voy a poder convencer. Entonces ese es el centro de mi exposición. Aquí, en esta zona de acá, va a ser construida la presa de Chadín 2. En esta zona de acá va a ser construida la presa de Río Grande 2 y en esta zona de acá va a estar construida la presa de Río Grande, del proyecto Río Grande 1. Debería llamarse, si quisiera hacer un poco de verdad, decir Marañón 1, Marañón 2 y no Río Grande, porque realmente Río Grande no especifica mucho del lugar donde se va a desarrollar. De aquí de Chadín 2 a esta zona, que es la zona donde se va a desarrollar el proyecto Conga, hay aproximadamente 59, 60 kilómetros en línea recta. De aquí del proyecto La Presa de Río Grande 2, aquí al proyecto Conga aproximadamente 35 a 40 kilómetros, y de la presa Río Grande 1 a Conga hay aproximadamente 42 kilómetros en línea recta. Como verán, bueno, dicen que van a vender al Brasil, pero el Brasil de acá está a más de 600 kilómetros. O sea que para que entiendan, estos proyectos están estratégicamente colocados para atender acá al proyecto Conga. Esa es la verdad. La presa del proyecto Chadín 2 va a tener una altura de 175 metros y desde la presa hasta la cola que estará por acá va a haber aproximadamente 22 kilómetros en línea recta de cauce que va a ocupar el embalse. En realidad va a almacenar del orden de 1.960 millones de metros cúbicos y generará 600 megavatios de potencia esta hidroeléctrica. El proyecto Río Grande 1, que estará por acá en la presa, y a 42 kilómetros y medio en línea recta, más o menos en esta altura, está la cola del embalse y albergará 2.050 millones de metros cúbicos y va a producir 600 megavatios de energía. La altura de la presa va a ser 150 metros
y la longitud de la presa va a ser 720 metros aproximadamente. La presa del proyecto Río Grande 2 está en esta zona. Aquí está el pueblito de Chacanto y Balsas, y la cola llegará más o menos a 10 kilómetros en línea recta desde la presa. El embalse ocupa 10 kilómetros y 800 metros y almacenará un volumen de 100 millones de metros cúbicos y generará 150 megavatios. La altura es 50 metros de la presa. Esta presa es la más pequeña de todas. La más grande es Chadín 2 con 175, la intermedia es Río Grande 1 con 150 metros y la más pequeña es de esta Río Grande 2, que solo tiene 50 metros de altura. Lógicamente, la que irá en orden descendiente del cauce será primero Río Grande 1, después Río Grande 2 y después Chadín 2. Ese es el orden con que están ubicadas los proyectos. La forma de la presa son aproximadamente igual para las tres. Tiene una forma trapezoidal. Aquí tiene una pantalla que se pone para que el agua no filtre y se introduzca dentro de esta zona, que va a estar todo conformado por rocas, un enrocado, y porque si entra el agua acá, pues el enrocado prácticamente no resistiría la presión del agua y esta presa se rompería. Por ese motivo siempre se pone unas pantallas de impermeabilización acá adelante, inclusive otra atrás, para que las filtraciones no entren a esta zona. Esta zona, manteniéndose totalmente seca, puede tener bastante estabilidad, pero si entra agua, la estabilidad prácticamente puede afectar tanto que muchos de los accidentes de rotura de presas se deben a filtraciones de agua. Acá encima de esta cara, el agua del Marañón circula en este sentido, llega para acá. En esta cara van a hacer una capa de concreto armado de protección, y esta otra cara es la cara del vertedero, por donde el agua dejarán salir cuando se cubra totalmente el embalse, llegue al nivel de cote vertedero. El agua va a salir por acá y el río va a continuar su ruta. Las playas y localidades afectadas con el proyecto Río Grande 1, tenemos Santa Luisa, que tenemos aquí, Santa Luisa y Jecumbuy, que es una de las playas que están bastante cercanas ahí. Tuyumba, Miyura, Catanga, Jecumbuy, Las Cuevas, La Playa y Jorge Chávez. Prácticamente todas estas playas que tienen terrenos y habitantes ahí van a desaparecer bajo el agua del embalse. En los tres proyectos, la empresa Odebrecht considera que se van a hacer en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de construcción, que en el caso de Chadín 2 va a durar 5 años y 4 meses para el llenado del embalse. En los proyectos Río Grande 1 y Río Grande 2, cada proyecto va a durar 60 meses. Van a ser primero Río Grande 1 en 5 años y terminado Río Grande 1 comienzan Río Grande 2 otros 5 años. O sea, al final estos 2 proyectos serán terminados según el planning de la empresa en 10 años. Después viene la segunda etapa, que es la etapa de operación, donde ellos van a aprovechar la energía hidráulica para generar electricidad. El proyecto Chadín 2 lo estiman que les va a durar 35 años. Y de los proyectos Río Grande 1 y 2, 35 años, los dos, o sea, un año o 19 años aproximadamente la presa Río Grande 1 y
y 16 años el proyecto Río Grande 2. Ellos hablan de que la vida útil es 50 años, pero realmente no, eso es una esperanza que ellos tienen, pero el Marañón les puede contradecir totalmente, porque el Marañón es al final el que va a tener la última palabra. La tercera etapa le llaman de abandono. Esta es una etapa donde la empresa, una vez que ya no le es rentable los proyectos, desmantela todo, saca sus generadores, saca sus tuberías, saca todo lo que es comercial y tiene valor económico para venderlo, llevarlos a otra zona y deja los proyectos o las presas, las deja abandonadas. Por eso le llaman etapa de abandono. Y dura un año porque solamente se dedican a desmantelar. O sea, ellos no van a hacer en ese año nada de generación de energía porque ya no van a tener agua suficiente para generar energía. En ese momento ellos entran a la etapa de abandono, cogen sus cosas y se van y nos dejan a nosotros el problema. Otra cosa que les informaron y a través de televisión y muchos comentarios es el tema de la mano de obra. Han llegado a decir algunos que inclusive se van a generar 17,000 puestos de trabajo. Uno de los representantes de Odebrecht habló de 8,000 puestos de trabajo. En Chadín 2, el año 3, que es el año de construcción, donde más puestos de trabajo van a crear, son 560. El Río Grande 1, que también al tercer año va a crear la mayor cantidad de puestos de trabajo, son 885. Y en la construcción de la línea de transmisión, 66 trabajadores durante 2 años. Y el Río Grande 2, en el año 3, van a emplear 587 personas. Lógicamente, estos no son paralelos, sino terminado este proyecto. Río Grande 1, despiden gente y se quedan con 587, que son los que van a continuar la construcción del proyecto Río Grande 2. Y en la línea de transmisión, que les va a durar un año, van a ocupar 58. Prácticamente lo único que tenemos que hacer es sumar esto con esto, que sale aproximadamente pues 1,400 y algo puestos de trabajo que van a generar, y en los 5 primeros años y en los otros siguientes a lo mucho pues 600 y pico puestos de trabajo. Entonces prácticamente muy lejos de la realidad que ellos han dicho. Una vez que han terminado la construcción y ya entran a operación, lógicamente la reducción de personal es enorme, porque en Chadín 2 solamente se quedan 12 personas, en la etapa de abandono no dicen cuántas, pero debe ser alrededor y parecido a estas 36. En el Río Grande 1 van a tener trabajando 24 personas durante lo que dure el proyecto, y en la línea de transmisión 6 personas, porque solamente es cuidar los cables, a cambiar aisladores y esas cosas que normalmente pues suceden en las líneas de transmisión. Igualito en el proyecto Río Grande 2, también 6 trabajadores. Como ven, realmente esto es una cantidad tan miserable de mano de obra que toda la gente que ahora vive de la agricultura se va a quedar sin trabajo, no va a tener cómo mantenerse ni en qué trabajar, porque va a ser despojada de sus tierras y realmente pues no le van a dar trabajo. O sea que es mentira que dicen de 8 y a 17,000, mucho más mentira. Y en la etapa de abandono, que es un año, en Chadín 2, como digo, y Río Grande 1, a lo mucho 36 personas, Río Grande 2, 16, y en las líneas de transmisión 18 personas, porque es desmontar los cables y esas cosas que les puedan servir, y lo que no les es rentable lo dejarán abandonado ahí en los cerros. O sea, esa también es la realidad. Ellos hablan de la vida útil del proyecto.
En el caso, por ejemplo, de Río Grande 1, al ser el primer embalse de los 3 proyectos, va a ser el que va a recibir todos los sedimentos completos del Marañón, que transporta alrededor de 40,5 millones de toneladas por año. Esto equivale aproximadamente a tener 1 kilómetro cuadrado de terreno y llenarlo con material hasta 30 metros de altura. Eso es lo que trae el Marañón todos los años, con lo cual va a ir rellenando el embalse hasta que ya el agua sea tan poca que ya no le va a ser rentable a la empresa. Esto aproximadamente ellos lo calculan en 19 años, se van, abandonan en 1 año y nos dejan el problema ahí. Esto he hecho este grafiquito para que se pueda entender más claramente. La presa está acá y el embalse es todo esto, 42,5 kilómetros de largo. El Marañón va a venir entregando estos puntos rojos, son el material que va a ir entregando el Marañón y rellenando prácticamente el embalse y reduciendo su capacidad de almacenamiento. Hasta cierto nivel en el cual ya no le es rentable para la empresa, como depende del Marañón, solamente se puede hacer no cálculos precisos, pero sí cálculos aproximados. Entonces aquí estamos hablando de un máximo de 19 años, pero al final puede ser 12, puede ser 10, puede ser 15, eso depende absolutamente todo de lo que traiga el Marañón, porque esto todos son piedras, rocas enormes, piedras pequeñas, arena, barro, palos, todo lo que arrastra el Marañón y que los habitantes a orillas del río lo ven todos los años en las épocas de lluvia. Eso para ellos no es una sorpresa, pero eso va a suceder. Después, en la etapa de abandono, va a seguir el Marañón, lógicamente trayendo, son estas de color celeste, que va a ir rellenando el embalse hasta nivel de la parte superior de la presa. Hasta ahí se va a rellenar con ese tipo de rocas, pero esto va a ser plano, porque esta altura de acá es exactamente igual a la altura de acá, porque sabemos que el nivel del agua siempre se mantiene igualito a lo largo de un solo depósito. En este caso, en el embalse, el agua está a este borde y la cola del embalse está acá. Entonces el nivel es exactamente igual. Pero el río no puede circular por gravedad con una pendiente plana. Entonces, ¿qué va a suceder? El río se va a hacer su propio cauce nuevo, por que son estas rocas amarillas, y va a coger una pendiente y se va a ir más arriba de la cola del embalse, rellenando hasta conseguir una pendiente óptima de donde sus aguas puedan transcurrir sin ningún problema. Eso lo sabemos todo el mundo, porque se ve, no existe un canal plano porque el agua no va a circular jamás por gravedad. O sea, eso cualquiera lo entiende, cualquiera lo comprende y por lo tanto pues no requiere de mucha explicación. He creído conveniente contarles un poquito de los antecedentes de la empresa Odebrecht, porque da la casualidad que la empresa Odebrecht se encargó de construir la represa del proyecto Olmos. Ese es su contrato con el Estado, y hizo la primera parte, que son 43 metros de altura, porque al final este proyecto va a tener 85, pero Odebrecht solo ha construido la primera fase, que es 43 metros de altura. Aquí, si se dan cuenta, muy parecido el diseño a lo que Odebrecht trae, porque es casi un diseño típico el hacer esta pantalla de impermeabilización para evitar que el agua entre en esta zona y provoque la desestabilización de la presa y por lo tanto la falla. Entonces,
Odebrecht ha tenido este contrato legal con el Perú y ha hecho la ejecución. ¿Qué ha pasado durante la ejecución de esa obra? El ingeniero Jorge Briones Gutiérrez, con número CIF 27489, expone un informe sobre el tema de la Odebrecht y dice: hasta diciembre del 2009 la obra fue supervisada por el consorcio Supervisión de Olmos. Este consorcio fue una alianza de 3 empresas y formaron una empresa supervisora. Una de ellas una empresa francesa y 2 peruanas. Después de esa fecha y ante una negativa del consorcio de continuar supervisando la obra por las negativas de Odebrecht a cumplir las recomendaciones técnicas y levantamiento de observaciones, optan por retirarse. O sea, en un contrato que tiene Odebrecht con el Estado, que es delito negarse a cumplir las especificaciones técnicas, ellos no lo cumplen. Y por lo tanto el supervisor, en lugar de conseguir que lo echen a la empresa constructora por incumplimiento, lo echan al supervisor. Eso es como si pasara acá que un ladrón pusiera preso a un guardia civil porque lo capturó robando. Exactamente, es un ejemplo bastante clarificador. Entonces, de lo anterior estamos seguros y está registrado en muchos documentos en los cuales el consorcio muchas veces recomendó a Odebrecht construir la pantalla de impermeabilización hasta las profundidades establecidas y recomendadas por los soviéticos. Odebrecht simplemente se hizo el sordo. Esa pantalla, que es fundamental para la estabilidad de la presa, la Odebrecht no lo ha hecho bien. Entonces la presa de Olmos corre un gran riesgo de falla por esa mala ejecución. Es una cosa estratégica que Odebrecht, en un contrato público, no es un contrato privado, es un contrato público, la Odebrecht no ha cumplido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora va a tener estos proyectos que la Odebrecht es propietaria de sus proyectos. Ahí nadie le va a cuidar, nadie le va a supervisar. ¿Ustedes creen que con ese comportamiento que tiene va a ser la obra correctamente? Yo sinceramente puedo acertar con un 99% que no lo va a hacer. Me puedo equivocar en un 1% del 100, pero el 99% casi puedo asegurar que Odebrecht no va a cumplir su compromiso de hacer unas buenas obras en la cual ella es la propietaria. Va a ir a ahorrar dinero de todas maneras por todo lado para que la obra le salga sumamente barata. Esa es la realidad. Entonces, en la etapa de abandono de las presas, la duración es 1 año. ¿Y qué va a pasar después que se vayan ellos? Las presas van a quedar ahí a perpetuidad, porque ya ellos se van y esas presas van a quedar construidas en el cauce total del Marañón a perpetuidad o hasta que se rompan. Perpetuidad es eterno y la rotura pues puede suceder en unos años. La cantidad de años depende mucho de las siguientes condiciones. Estas son las causas comunes en el fallo de presas. Uno de los motivos de fallo de presas es errores en el diseño. Yo sinceramente, también vale decirlo, errores en el diseño ahora con las tecnologías que tenemos programas informáticos de cálculo de este tipo de estructuras que ya casi se puede calcular al centímetro. O sea, no hay duda de hacer un excelente proyecto que cueste barato, va a costar barato y realmente se puede hacer muy bien las cosas. No incide mucho en el precio. Y entonces este motivo de error de diseño, pienso que en el caso de los proyectos va a ser muy pequeño realmente, muy pequeño. Pero errores durante la construcción, que son también otro de los motivos de rotura de las presas,
aquí sí creo que la Odebrecht va a cometer pues, todo lo que pueda cometer alguien con ese grado de irresponsabilidad que hemos visto que ha hecho en una obra contratada para el Estado, y que inclusive si el Estado fuera correcto, la Odebrecht debería tener su contrato rescindido y ejecutadas todas sus fianzas y hecho otra empresa seria terminarle el trabajo. Eso es lo correcto en una obra del Estado. Pero Odebrecht está cobrando, no le han dicho nada y está entregando una obra. Entonces, estos errores en sus obras lo va a cometer, pero seguro. Ahí también voy a dar casi un 99% de posibilidad de errores en construcción. Después viene el otro tipo de errores, que son los errores en la gestión. ¿A qué se refiere? Durante el proceso de la etapa de aprovechamiento, la empresa va a dar mantenimiento, va a cuidar que las presas no se rompan, va a hacer una serie de controles. Eso se llama gestionar las infraestructuras. Lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque le conviene, porque una rotura de presas, cuando ellos están ahí, les significaría una quiebra total, porque estamos hablando de miles de millones de dólares en perjuicios a toda la gente y al Estado peruano. Entonces ellos van a invertir en darle un mantenimiento hasta que se vayan. Pero una vez que se van, no va a haber ya nadie quien gestione ese mantenimiento de las presas. El Estado peruano ya sabemos que es incapaz de gestionar bien sus bienes, y menos un bien que no le va a servir para nada, porque las presas ya no son rentables, ya no sirven para nada, simplemente son un obstáculo para el Marañón y realmente un inconveniente, un gasto que va a tirar el Estado y que tiene que hacerlo si es que quiere que las presas no fallen de forma catastrófica. Pero sabemos bien exactamente cómo funciona nuestro Estado peruano, con nuestras autoridades irresponsables, posiblemente entre algún recomendado de ingeniero ahí a gestionar con un buen sueldo, pero que más estará en la cantina o en el restaurante de piqueos que en la obra, revisando si hay una fisura. En cuanto aparece una fisura hay que avisarla, hay que sellarla, porque entra el agua automáticamente a la zona de enrocado y nos olvidamos de esa presa. Puede romperse de tal manera que el daño puede ser incalculable. En ese aspecto, eso es lo que nos dejan. Por otro lado, tenemos las acciones naturales, que esto sí, realmente es una zona sísmica, puede haber terremotos, nadie me puede decir que en esa zona, de hecho ya ha habido hace años en Moyobamba, esto está más o menos por ahí. Entonces existe la posibilidad de que existan terremotos, se produzcan deslizamientos de los cerros, porque la zona de embalsamiento va a estar húmeda y esa humedad va a penetrar dentro de los suelos que están en los cerros y pueden provocar deslizamientos hacia el embalse. Por lo tanto, llenan de golpe el embalse, se forma un megahuaico, se rompe primero la Río Grande 1, sigue la Río Grande 2, sigue la Chadín 2, y estábamos hablando de miles de millones de toneladas de fango, piedras y todo lo que tenga el Marañón arrastrado, destrozando todos los pueblos aguas abajo. Consecuencias de la falla de las presas. Aquí tenemos la presa de Río Grande 1, la que tiene 150 metros de altura, y aquí tenemos a orillas del Marañón el pueblito de Guanabamba. En cuanto se rompa esto, este pueblo desaparece. Le queda prácticamente, si se lleva a efectos estas obras, a Guanabamba menos de 150 años de vida le queda. Eso con un cálculo bastante aproximado, pero que eso es lo que es la realidad. Lamentablemente, esto no lo han visto los técnicos del MINEM, no lo han visto los técnicos de la Odebrecht, porque a ellos solo les pagan para mirar los dineros que se van a ganar
pero no los perjuicios que se van a realizar. De hecho, en ninguno de sus estudios que ha presentado la Odebrecht de sus proyectos ha hecho un estudio, que ahora es muy fácil y muy barato hacerlo con los programas informáticos, de falla de estas presas. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no necesita hacerlo, ellos ya se fueron, no van a tener ninguna responsabilidad, ellos no van a tener que indemnizar a nadie, ellos ya se van y queda el problema para el país y para las regiones de esa zona. Otro de los pueblos que también desaparecerían sería este de Chacanto, que está prácticamente, hay un puente que cruza el río Marañón, que es el puente Chacanto, y es un caserío que está bien encerrado, porque estos son prácticamente cerros empinados, y que en el caso de una inundación que normalmente y lamentablemente en la mayoría de casos son a medianoche, imprevisto, la gente está durmiendo y mueren sin enterarse. Y en esta zona de acá tenemos el pueblo de Balsas, que también está al costado del Marañón, que también tiene la misma fecha de finalización de pueblo, que es alrededor con un máximo de 150 años. Conclusiones. Los proyectos son una sentencia de muerte para muchos de los habitantes que en el momento de la rotura de las presas estén viviendo a orillas del río Marañón. Esa es una observación bastante segura, firme e irrebatible. He conversado con una serie de especialistas, amigos míos, y ninguno me ha discutido ni me ha dicho esto jamás va a suceder. Al contrario, me ha dicho lo que tú dices está perfectamente factible de suceder. De hecho, en muchas presas en el mundo ya ha sucedido accidentes de este tipo. El más grave en la China, con 171.000 muertos. Al tener una vida corta estos proyectos, porque realmente 19 años para un proyecto de este tipo, que son alrededor de, por ejemplo, Río Grande 1, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de gasto, la Odebrecht va a querer recuperar sus 2.000 millones lo más rápido posible, con lo cual va a ser un cuadro de amortización muy corto para recuperar su capital invertido, inclusive algunos años dará pérdidas, con lo cual no pagará impuestos, y la gente que le dicen que va a vivir del canon energético, que sepa que ese canon energético o va a ser demasiado pequeño o no va a existir, o sea, no va a llegar. Eso también hay que tenerlo presente, que es una de las consecuencias de este tipo de proyectos. Los puestos de trabajo que se generarán serán insignificantes, lo cual generará un malestar social, porque a la gente le están contando cada historia y le aseguran, no le dicen por cuánto tiempo, 17.000 puestos de trabajo, que no lo van a hacer, pero tampoco les dicen durante cuánto tiempo. Ya les expliqué que máximo un año van a tener trabajo 800 y pico, y después ya una cantidad de gente ínfima. Eso no les dicen, con lo cual la gente pues va a tener, si se realizan estos proyectos, un resentimiento social, porque dice, bueno, yo entrego mi chacra, que me da trabajo, me da comida, porque me van a dar trabajo. Eso es lo que les venden. Pero resulta que se queda sin chacra, sin trabajo, sin comida, esa gente va a tener un resentimiento social y por lo tanto los problemas sociales en esa zona se van a multiplicar grandemente en cuanto se termine la construcción de estos proyectos. Van a desaparecer, la cuarta conclusión, van a desaparecer miles de hectáreas de terrenos cultivables. Por ejemplo, en Río Grande 1 estamos hablando de cerca de 4.000 hectáreas de terrenos cultivables de buena categoría. Esos van a desaparecer. Y no va a haber una compensación en otras zonas cercanas, porque realmente no existe. El resto de cerros, como han visto en las fotografías, son cerros muy empinados, mayormente su superficie de tierra es muy delgada, mayormente se ven rocas, entonces ahí no se puede cultivar cierto tipo de plantas, pero que no son comestibles.
Entonces ellos se van a quedar sin su suministro agrícola, sin su puesto de trabajo y ni siquiera saben a dónde van a ir a vivir, porque no les han asignado. En todos los proyectos Odebrecht, en todos sus estudios Odebrecht dice que eso se hablará con los pobladores, pero en ninguno pone una oferta de lo que tendría que hacer o lo que haría. No existe. O sea, no tiene ese planteamiento. ¿Por qué? Porque simplemente va a comprar los terrenos y después ya te di tu plata, ándate donde te da la gana, que yo ya no tengo nada que ver. Ese es el futuro que le queda a la gente de esta zona. El río Marañón pertenece al ecosistema amazónico. Por tanto, la ejecución de estos proyectos ocasionará un impacto negativo en dicho ecosistema, debido a que al detener los materiales sólidos y los de suspensión en la zona de la presa y modificando artificialmente el régimen de aguas, se está interrumpiendo las variables biológicas y ambientales del río. O sea, hay peces que vienen desde el Amazonas, surcando por el Marañón, que alimentan a la gente de esas zonas y que necesitan tener un río que les permita subir y bajar a su manera, a lo que están acostumbrados durante miles de años. De repente se encuentran con una obra de una altura inmensa, hablamos de 50 metros para un pez ya es bastante, no de 150 y 175, pero 50 metros ya es bastante, y así pues para todos esos animales prácticamente se les va a romper su modo de vida y por lo tanto la vida acuática, aguas arriba de las represas, prácticamente va a sufrir y va con tendencia a desaparecer. O sea, estamos destruyendo un ecosistema y no va a haber posibilidad de recuperación, o la recuperación va a ser altamente costosa. Recomendaciones: solicitar a la empresa Odebrecht realice un estudio y rediseñe los proyectos, empleando nuevas tecnologías que no sean tan agresivas y perjudiciales para los pobladores y el río Marañón. De hecho, existe ahora, con los adelantos científicos en materiales, en técnicas, existe una serie de diseños para obtener no las cantidades que ellos quieran, sino cantidades más pequeñas, pero que no contaminan, que no afectan al río. Por ejemplo, hay un sistema que le llaman el sistema de hidroeléctricas Raver Dam. Son una especie de salchichones hinchables que, haciendo una pequeña losa en el cauce del río, se ponen los salchichones, se detiene el agua, se produce, cuando viene el río trayendo en el invierno piedras, todo eso, se desinflan, se dejan en un lado y se aprovecha una caída pues de 20 metros, 15 metros, 30 metros, que es una energía prácticamente que viene bien, es rentable, pero en pocas cantidades. Claro, Yanacocha no le interesa porque es muy poco, necesita mucho más y eso no lo permitiría, pero realmente si quieren servir al país, si quieren hacer una obra que sea beneficiosa, podrían hacer ese tipo de diseños, por ejemplo, y tendrían ellos un ingreso eterno, porque todos los años van a recibir un dinero, van a pagar un canon energético a toditos los pueblitos, los van a ayudar en desarrollo y no van a dejar un problema tremendo de mortandad, tal como están estos proyectos diseñados actualmente. Pienso que esa es una recomendación saludable para la Odebrecht. Y solicitar al MINEM realice una revisión a los proyectos, anule las autorizaciones otorgadas y detenga su ejecución. Lógicamente, estas obras, este tipo de obras no son más que sentencias de muerte a miles de gente que todavía no nace. Gente que todavía no nace y que ya está sentenciada a morir en el fango del Marañón, ahogada y destrozada, inclusive sin que se pueda encontrar muchas veces sus cadáveres. Eso me parece para mí una irresponsabilidad tremenda y lamentablemente el MINEM tiene mucho que ver. Sus ingenieros del MINEM deberían haber visto esto que yo he visto y no tener que estar discutiendo este tema acá por irresponsabilidad de ellos.
Han firmado porque han firmado, pero no han leído absolutamente nada de los proyectos, porque si lo hubiesen leído, hubiesen tenido algo de conciencia y no estaríamos discutiendo este tema, tal vez estaríamos tomándonos un café como amigos en otro lugar. Gracias por su atención y les agradezco nuevamente por haberme permitido esta oportunidad de dirigir esta exposición.